Entonces decidieron regresar por el trayecto hacia la Merced, pero acompañados por la ambulancia, a la expectativa de encontrar el siniestro vial a un costado de la ruta. Para sorpresa tanto de policías como los de la ambulancia, unos pocos kilómetros más adelante, encuentran un auto que colisionó de frente con un caballo en medio de la ruta, atravesándose en los dos carriles. Esta historia nos la comparte Ana Mora, una amiga y seguidora del canal. Hola Luis, soy Ana Mora. Como estuvimos hablando por comentarios sobre mis vivencias como maestra en la escuela, me decidí a mandarte toda la historia por acá, para que la entiendas bien y la puedas compartir en el canal si gustas. Primero te doy un poco de contexto. La escuela original estaba en reconstrucción, por lo que nos pasamos a una antigua ferretería, básicamente una bodega enorme con oficinas. Muchas de las oficinas se transformaron en aulas y se hicieron galerones para más aulas, y el patio de recreo era el lugar donde tenían la madera y demás. Por obvias razones, no era un lugar apto para dar clases, pero era lo único que teníamos disponible para la cantidad de estudiantes. Ya que al ser una escuela urbana, en el centro de un área industrial, se tenían más de 1000 estudiantes. Mi aula se ubicaba en un segundo piso. Las escaleras daban directamente a la puerta de mi aula. Se escuchaba cuando alguien subía o bajaba y estábamos un poco aislados. Entre las cosas que me pasaron, te puedo contar que escuchaba que alguien subía y bajaba las escaleras constantemente, pero nadie llegaba a la puerta. Muchas veces veía con el rabillo del ojo que alguien se asomaba en la puerta, pero no era nadie. También se nos perdían mucho las cosas, como lápices, libros, e incluso a mí se me perdieron unas tijeras de mi escritorio. Cuando mi aula estaba sola, las demás maestras me decían que se escuchaban golpes y como si alguien estuviera en el aula, cuando ni yo ni mi grupo estábamos ahí. En la tarde-noche se sentía una sensación fea como de temor. Las demás maestras me han contado que en un aula, en otra parte de la escuela, se pasaban encontrando una medalla de San Benito sobre la puerta. La agarraban y la guardaban, pero esta volvía a aparecer en el mismo lado todos los días, y era la misma moneda. En otra aula, quitaron unas partes de la pared y cayeron montones de medallas de San Benito. Las conserjes nos contaban que en su cuartito u oficina, donde tenían sus cosas, se metía una niña, pero que no era de las que veían normalmente. Cerraban el cuartito y la niña se metía y les desordenaba todo sin abrir la puerta. También todo el grupo vio a esta niña en una clase que estaba vacía cuando ellos pasaron. Uno de los oficiales de seguridad de la escuela contaba que en las noches le apagaban las luces y le cerraban y abrían las puertas. También me pasó que un día me quedé cerca de la dirección trabajando sola en otros labores, y cuando salí estaba toda la escuela vacía y oscura. Eran como las 4 de la tarde, pero no entraba mucha luz solar. Me dirigí a la salida y mientras caminaba escuché ruidos súper fuertes del segundo piso, como si estuvieran golpeando las paredes o el techo. Obviamente salí corriendo y cuando llegué a la salida, el oficial de seguridad me dijo que si me habían asustado, porque seguro se me notaba en la cara. Yo le contesté que sí, y él me dijo, sí, eso pasa mucho aquí. Otra maestra me contaba que ella tenía la hipótesis que cuando trabajaban adultos en la ferretería, hicieron cosas malas como estafas, negocios turbios e infidelidades, y que por eso tenía una vibra tan negativa, y que al llegar los niños con su energía buena y positiva, chocó con eso y por eso pasaban tantas cosas extrañas. Ya no trabajo en esa escuela, pero me han contado que el ambiente se ha vuelto muy pesado.
que las maestras pelean mucho, los estudiantes también, y en general tienen una vibra pesada. Ya se pasaron a la escuela nueva y espero que las cosas paranormales hayan dejado de ocurrir. Si me entero de algo nuevo, te estaré contando. Si les está gustando este episodio, nos ayudarían bastante compartiendo, dejando su like. Créanme que eso nos ayuda bastante a seguir creando más contenido. Venganza del más allá. Esta historia nos la comparte Sofía Gómez, del grupo de Facebook. Javier estaba totalmente cansado de su vida. En el trabajo ya no soportaba a los pesados compañeros que se la pasaban haciéndole todo tipo de bromas. Las deudas le tenían hasta el cuello y todos los días se levantaba mirándose al espejo para repetirse a sí mismo que se odiaba una y otra vez. Javier vivía una vida totalmente miserable, además de tener el autoestima por el suelo. Estaba enamorado de una compañera del trabajo, Janet, que estaba totalmente fuera de su alcance. Tenía una esposa en casa y un hijo de 7 años, los cuales veía como una carga. Harto de todo, decidió acabar con su vida y la de su familia. Una noche fue al cuarto del niño, abrió la puerta a medias y vio que se encontraba jugando en el suelo con sus juguetes. En la mano traía un cuchillo de carnicería que había tomado de la cocina. Sus pasos eran muy sigilosos, estaba a punto de entrar, pero algo lo detuvo por el brazo. Volteó la cabeza para mirar. Era su esposa, que se había dado cuenta de las intenciones y que ahora se abalanzaba como una leona sobre él para proteger a su niño. Javier estaba decidido a acabar con todo de una vez y se enfureció. No mostró clemencia al apuñalar una y otra vez en el abdomen sin ninguna contemplación, como lo haría solo un loco maniático. El niño, que escuchó el ruido, salió de su habitación en pijama para mirar la macabra escena. En su mente de niño no alcanzaba a entender nada, pero al ver el rostro de su madre con esa mirada de desesperación, entendió que algo malo estaba pasando. Ella le gritaba que saliera de ahí. El pobre niño obedeció, salió corriendo gritando auxilio. Javier trató de alcanzarlo por los cabellos, pero el niño fue más ágil. Entonces decidió regresar con su mujer, pero ella ya estaba muerta. Cobardemente, Javier no tuvo el valor para acabar con su vida y salió corriendo. Decidió escapar antes de que alguien notara que su mujer había sido brutalmente asesinada. Miró por última vez el cuerpo de ella en el suelo, bañado en sangre. Los órganos se desparramaban debido a lo cruel del ataque. Javier sintió pavor al ver que ella tenía aún los ojos abiertos. La última expresión de su rostro reflejaba la inmensa preocupación que tenía por su niño. El pequeño corrió a la casa de unos vecinos, bañado en lágrimas, pidiendo que alguien ayudara a su mamá. Los vecinos llamaron a la policía. Cuando llegaron a la casa, se prepararon para ver la escena más terrible, cuando vieron que el sujetador de la puerta estaba con sangre. Entraron y vieron sangre por todos lados. Los policías entraron armados pensando que el asesino podía estar todavía adentro, pero no encontraron nada. No podían explicarse de dónde venía la sangre. El cuerpo de la mujer no se encontraba por ninguna parte de la casa. Lo único que podía significar era que Javier se había llevado el cuerpo para ocultar la evidencia. Pero ¿por qué no había limpiado la sangre? El niño fue llevado a una casa hogar, mientras que su padre fue nombrado por la policía como fugitivo de la ley. 2 noches después, encontraron el cuerpo de Javier en un alojamiento en otra ciudad. Los policías más experimentados quedaron asombrados cuando dijeron que el hombre debió haber visto algo que realmente lo aterró. Tenía la mandíbula desencajada de gritar. Le habían sacado los ojos, su cuerpo estaba totalmente desnudo, traía cortes por todas partes. Cuando tomaron muestras de sangre de la habitación,
descubrieron algo que los aterrorizó a tal punto que no podían creerlo. En la habitación no solo había sangre perteneciente a Javier, sino también de su esposa. Esta historia nos la comparte Juan del grupo de Facebook. Lo que les voy a platicar me sucedió aproximadamente hace como 8 meses. Yo me levanto muy temprano, a las 4:20 tengo que estar en la parada del camión. Entonces, como en ese lugar se juntaba mucha gente, yo caminaba hacia la parte de arriba, porque pues quería alcanzar asiento. Entonces tenía que pasar por una calle donde por la parte de abajo de la calle hay arroyo y hay una parte donde hay lodo y tierra, o sea, en esa parte es donde es agua todo. Y resulta que siempre caminaba yo por ahí y del otro lado de la calle veía a un señor que también iba a su trabajo y caminaba junto conmigo, como que tenía miedo, pero él caminaba por el otro lado de la calle, de manera que yo con el rabillo del ojo lo podía ver. Entonces, ese fue un día de tantos. Caminé y con el rabillo del ojo vi que una persona venía caminando a mi lado, del otro lado de la acera, y ya cuando tenía yo que cruzar la calle hacia donde él estaba, que vendría siendo la parada del camión, volteé y no era esa persona que tomaba el camión, era una mujer con un vestido de novia y traía un sombrero, no sé si era negro o gris, porque pues era de noche, pero sí había luz y traía un velo que le cubría el rostro. Yo veía que no caminaba, se deslizaba como si fuera en una patineta. Nunca volteó a verme ni nada, pero hizo alto exactamente ahí, en el arroyo. Se volteó de frente hacia el canal del agua y saltó adentro del arroyo. Cuando eso sucedió, sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Pasaron algunas 2 semanas y yo ya no caminaba para allá. Me esperaba acá en la parada del camión, normal, hasta que pasara el transporte. Llegó esa persona que caminaba conmigo del otro lado de la acera y me dijo: ¿qué pasó, amigo? ¿Ya no caminas hasta allá para tomar el camión? Yo le contesté que no, que ya lo tomaba aquí. No me digas que tú también la viste. Y yo, no queriendo decir lo que había visto, le digo que no sé de qué me hablaba, pero en eso me contestó: a la mujer con el vestido de novia, ¿tú también la viste? En ese momento me puse pálido y no supe qué hacer, solamente más que subirme al camión e irme. Esta historia nos la comparte Melissa Perea vía correo. Les traigo otro relato o experiencia de mi madre. Esto ocurrió en la ruta número 38 hace un par de años atrás. En el trayecto que conecta la ciudad de la capital de Catamarca y la provincia de Tucumán, quienes habitan en los pueblos de alrededor saben que en ese trayecto de la ruta ocurren cosas muy raras. Algunos creen que esto se debe a los múltiples accidentes ocurridos a lo largo de los años. Mi mamá en aquel entonces estaba trabajando en la localidad de La Merced, un pueblo que queda de paso por la ruta. Esa noche que ella estaba de guardia, recibieron aproximadamente a las 2:30 de la madrugada un llamado anónimo informando sobre un accidente a la altura de la bajada. Esta localidad queda a mitad de camino entre La Merced y la ciudad capital. A su vez, recibieron otro llamado que provenía del hospital de la ciudad, informando sobre el mismo accidente. En ambos llamados se detallaba que el accidente había sido un choque de un automóvil contra un caballo que se cruzó en la ruta en medio de la noche. En ese momento, mi mamá partió en el móvil policial junto a 3 efectivos, desde La Merced hasta la bajada, y al mismo tiempo, la ambulancia partía desde la ciudad hasta la bajada en busca del siniestro. Según relata mi madre, ellos iban con la sirena, la luz alta, los faros antiniebla encendidos, por lo cual tenían un buen rango de visión, a pesar de la oscuridad de la ruta. En el camino, mi mamá sentía cierto recelo. Unos kilómetros antes de llegar a la bajada, escucharon el sonido del golpe de muchos caballos, por lo cual decidieron disminuir la velocidad del móvil para evitar un accidente. Sin embargo,
A pesar de tener un buen rango de visión, no se avistaba ningún caballo y por ende no se explicaba de dónde provenía el sonido. Luego continuaron su camino sin poder encontrar el supuesto accidente. Llegaron a la bajada y se toparon con la ambulancia que provenía de la ciudad. Al hablar con el personal de la ambulancia, ellos le comentaron que habían recibido el mismo llamado y no lograron ver señales de algún accidente en esa zona. Entonces decidieron regresar por el trayecto hacia la Merced, pero acompañados por la ambulancia, a la expectativa de encontrar el siniestro vial a un costado de la ruta. Para sorpresa tanto de policías como los de la ambulancia, unos pocos kilómetros más adelante, encuentran un auto que colisionó de frente con un caballo en medio de la ruta, atravesándose en los dos carriles. Hasta el día de hoy, mi madre y todo el personal que trabajó esa noche no encuentran explicación del por qué, si el accidente ocurrió en el medio del carril, ellos no se toparon anteriormente en el camino de ida y sí en el de vuelta, como si hubiese sido reciente. Tanto del hospital y la comisaría desconocen quién realizó la llamada y no se explican cómo éste conocía previamente que iba a ocurrir ese accidente. Crean o no, son vivencias que le ocurrieron y seguramente la gente que vive en aquella zona tiene muchas historias más para contar.